sacerdote es aquel que se hace uno con el pueblo y que es el puente con el pueblo hacia Dios. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio agradable a Dios. Y en la carta de los Hebreos vemos a un Jesucristo que hace el sacrificio perenne de su pueblo. Por eso Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Y eterno sacerdote porque Él precisamente ha instituido el orden sacerdotal. Precisamente es Jesús quien nos muestra y quien elige a algunos entre la comunidad para que ejerzamos ese ministerio tan bello, pero a la vez tan desgastante y a veces pues un poco un ministerio que no se agradece. ¿Y por qué digo todo eso? Para mí el sacerdocio es precisamente aquel que se sacrifica con el pueblo como Jesús lo hace. Y eterno porque según el rito de Melquisedec puede pasar, por ejemplo, que un sacerdote deje el ministerio, que ya no ejerza la función sacerdotal, pero una vez siendo sacerdote, sacerdote para la eternidad. Es decir, aunque te mueras, seguirás siendo sacerdote de Cristo. Y digo de Cristo porque se ha malentendido esto de el algo Cristo, ¿no? El otro Cristo. No somos el otro Cristo. El único Cristo es aquel que se ha entregado y que ha resucitado. Él es el único Cristo. Nosotros estamos en función, ¿verdad? En función de ese ministerio. Pero lo que sí tenemos claro es precisamente que al igual que Cristo somos sacerdotes. No por nuestra elección, porque desde antes de que te formaras en el vientre, yo ya te conocía, yo ya te había llamado. Fíjate qué bonito. Y esto debería de ser una reflexión para todos nosotros los sacerdotes. Ver en Cristo la figura del pastor, ver en Cristo, ¿verdad?, aquel que se sacrifica por la comunidad. Y es primero la comunidad, después la comunidad y después la comunidad. Al último, eres tú como sacerdote. Y eso precisamente es lo que debería de ser el sacerdote. Velar por la comunidad, pastorear a la comunidad y llevar a la comunidad entera que se le ha confiado a su cuidado al encuentro con Dios. Esa es la función. El sacerdote no es el que debe de brillar, ¿verdad? El sacerdote no debe de ser el centro. El que debe de ser el centro es Cristo, sumo y eterno sacerdote. Él es el que se sacrificó, Él es el que venció la muerte, Él es el que resucitó, Él es el que ha perdonado los pecados, no es el sacerdote. Y entonces puedes decir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale que te confiese como un sacerdote? A ver, somos elegidos de Cristo. Y como yo les decía la otra vez, ustedes les gusta palpar, les gusta escuchar, les gusta ver, ¿verdad? Y solamente con eso ustedes a veces creen. Les gusta que les digan que son perdonados, que son queridos. ¿Por qué? Porque obviamente necesitas escuchar para creer. Y Jesús sabe. Porque tú puedes decir, Jesús me habló, me dijo, ya me perdonó. Pero no te queda la satisfacción. Porque somos personas físicas. Y necesitamos de algo físico, algo que palpemos para solidificar, para fundamentar nuestra vida, nuestra esperanza y nuestra fe. Y entonces el sacerdote es el medio para que Cristo te perdone. Por eso cuando el sacerdote se sienta a confesar, no veas al sacerdote, porque estamos feos. Ve a Cristo en el sacerdote.
sacrificas con la comunidad, por la comunidad y por la humanidad. Y cargamos en ese peso. Pero fíjense bien, por eso en la Eucaristía el sacerdote, en vez de andar de payaso, en vez de andar queriendo que le aplauda a la gente, debe de centrarse al sacrificio. Esa es su función, sacrifica por la humanidad. Pero los sacerdotes hoy en día, ¿qué hacemos? Nos gusta el show, ¿no? Nos gusta el show, nos gusta que nos aplaudan. Y no, es Cristo el que debes de aplaudir, es a Cristo el que debes de admirar. Sumo sacerdote, Cristo que se hace presente, cuerpo y sangre. Fíjate qué bello. O sea, por la efusión del Espíritu Santo, el sacerdote deja de ser el sacerdote. Es el mismo Cristo quien se hace presente, no en el sacerdote, sino en la Eucaristía. Eso es lo que debes de admirar. A eso es a lo que debes de enfocarte. Y fíjate bien, ¿verdad? El sacrificio cuesta. Por eso el sacerdote tiene, y esto es una cápsula para que ustedes puedan entender mejor la misa. A muchas comunidades, el sacerdote en la plena Eucaristía, contestando el teléfono, no viviendo su ser sacerdotal, como debe de ser, chacoteando con los que están al lado. No, te estás sacrificando, vas a elevarte con Cristo. Y no nada más el sacerdote, también la comunidad. O sea, cuando pasas a comulgar, tú también te estás sacrificando por los demás. Estás yendo al sacrificio. O sea, entiéndelo. Pero entonces no lo entendemos y por eso andamos chacoteando con medio mundo. ¿Verdad? O sea, entiende que también tú te sacrificas y espiritualmente también nos desgastamos. Una vez me decía, ahora que nos reunimos nuestros amigos, dice uno, no, ya estamos viejos, y panzones, ¿verdad? Y dice, hay algo que cambia en nosotros, ya no somos los mismos. Claro que no. Me dice, Padre Daniel, te vemos más serio. Tú no eras serio, tú eras más, pues, canijo. Y le digo, el sacerdocio te cambia. Porque el sacerdocio en cada celebración, también tú te vas sacrificando, te vas desgastando por la comunidad. Imagínate, el sacerdote es el cesto de basura, donde tú vienes a depositar toda tu podredumbre. Imagínate todo lo que uno vive. Y ayer le hablaba y le decía, de verdad, cuando fui al aniversario del Padre Saúl, le decía al Padre Saúl, mira la Eucaristía, mira la sangre de Cristo. Ese es el sacerdote por excelencia. Y bendito Dios, decía el Padre Saúl, 25 años, imagínense 25 a 4 o 5 meses, pues una gran diferencia. Y lo que decía el Padre Saúl era muy cierto. Y yo creo que a todos sacerdotes, si le preguntas, ¿volverías a ser sacerdote? ¿Volverías a dejar todo por este caminar? Y yo diría que sí. Vale la pena. Sí se desgasta. Y quisiera tener un poquito más, porque quiero que ustedes vean la figura del sacerdote no como un Dios, no. Dios solamente Cristo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. El centro es Él, no nosotros. Y yo le digo a ustedes, ¿verdad? Siempre se los he dicho, uno es tonto para aconsejar, para demás, pero el único que puede es Cristo. Sigue en Cristo, vive en Cristo, ama en Cristo. Pero también el sacerdote, pidan por ellos, pidan por sus sacerdotes. Miren, cuesta. A lo mejor nos cuesta a los sacerdotes expresar lo que uno vive, ¿no? Pero imagínense
Cuando tu familia dice, no quiero que seas sacerdote. Cuando no tienes para solventar tus gastos. A mí me decían el padre gelatinas, porque yo vendía gelatinas para solventar mis gastos. Porque no saben lo que uno vive, porque somos humanos, porque también padecemos cuando viene la soledad, ¿no? Porque todos pueden estar ahorita, pero después uno se queda solo. Hay veces que no ni desayuna uno, ni come uno por estar atendiendo a la comunidad. Y a veces la comunidad, ¿verdad?, que es demandante, no lo comprende. Piensa que el sacerdote solamente está rascándose la panza, y no es cierto. Tenemos que andar para aquí y para allá. Y sí, podemos andar en reuniones. Y sí, también nos necesitamos unirnos con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque un sacerdote aislado del clero comete muchos errores. Necesitamos también, como hermanos, ¿verdad?, compartir, ¿verdad?, vivir el sacerdocio. Pero el sacerdote es algo, el sacerdocio es algo bello. Fíjate, le decía a Santiago la otra vez cuando iba con él, imagínate, tienes el poder, no por ti, sino por Cristo, ¿de qué? De perdonar pecados, de absorber, de preparar a la gente para la muerte, de bautizar, de casar, de expulsar demonios. Y aún así, el sacerdote hoy en día, por algunos sacerdotes cirqueros, ha sido denigrada la figura. El sacerdote sagrado, ¿verdad?, no porque sea Dios, por la dignidad que Dios le da. Pero hoy el sacerdocio ha sido devaluado por curas payasos, por curas que se creen mejor que los obispos, por curas que, como les gusta el aplauso, quieren que su gente vaya haciendo cismas, sacerdotes que han fallado por aislarse del sacerdocio, sacerdotes que han fallado por buscar precisamente el interés monetario y no seguir a Cristo, no llenarse de Cristo. Pero aún con todo eso, el sacerdocio es real. Y qué bonito ser sacerdote. Vale la pena y volvería a ser sacerdote no por mí, sino por la humanidad. Porque la humanidad le hace falta a Cristo en Eucaristía. Que así sea. Digamos a